quizás un poquito abundando más en la propuesta de ustedes, que estos principios de los 13 primeros números lo ampliemos más, porque estos 3 días a mí se me hacen muy interesantes, pero es muy corto el tiempo, por toda la riqueza terminológica, patrística, bíblica, litúrgica, de tradición que debemos asumir los que estamos al frente. Entonces es una propuesta, si se puede ampliar, aunque es un trienio, pero hay un programa que con el perdón de todos ustedes, ustedes al rato los cambian y a cualquiera, ¿no? Pero si hay un programa bien planteado como este, que es necesario, pues se puede dar continuidad para seguir profundizando sobre estos 13 primeros números que se van a ver reflejados en la operatividad que hacemos en la iglesia. No sé si quieran decir algo. Gracias, Padre Marcelino. Sin duda alguna que sí se puede hacer un proyecto más amplio, a largo alcance, a largo plazo. Creo que eso es importante. Ahora se habla de periodos más amplios en todo lo que es proyección, planeación. Habrá que pensarlo, es interesante, pero ciertamente ahorita la propuesta de la que partimos es de un trienio. Qué bueno sería, imagínense, que pudiéramos proyectar a 9 años, ¿verdad? Independientemente de quien esté al frente, eso le daría una continuidad y creo que los frutos serían más palpables. Pero esto hay que retomarlo también desde esta instancia de reflexión, a partir de lo que tú nos has propuesto. Gracias. Padre Cristóbal de la diócesis de Irapuato, me llama mucho la atención este elemento ahorita que se profundizaba, que se comentaba también sobre la relación, sobre el PGP, la dimensión de doctrina de la fe está sacando unos subsidios muy interesantes que iluminan también nuestro caminar en la liturgia, buscando la conversión de la pastoral, y pienso que eso es un punto central, lo que son los principios que debemos tener, como decía el Padre, claros y precisos, porque si no tenemos claros unos principios, unas directrices, nos vamos a ir perdiendo. Y la invitación también que hace lo que es la dimensión de doctrina de la fe para la Iglesia Pueblo, están retomando lo que ahorita ya presentabas, la base de una eclesiología dentro de la liturgia, porque si cambiamos la idea de la liturgia como algo más de favor para el pueblo o atraer gente, como suele pasar con los pastoralistas, pues va a analizarse el sentido y el encuentro con la presencia del misterio. Entonces me parece también muy buenos esos subsidios que está sacando ahorita la dimensión episcopal de la doctrina de la fe, y que iluminan mucho en relación con el PGP, aunque decimos es muy poquito, y sí son de los compromisos, van solamente, yo marqué cuando estuvimos ahí en la provincia el estudio del PGP, solamente como 2, 3 compromisos muy breves en sí, precisos para la liturgia. Lo mayor gira en torno a la profética y en la pastoral social y juvenil. Pero sí estos elementos eclesiológicos, el elemento también de la conversión pastoral y los términos que ya se manejaban de la sinodalidad, de vivir nuevamente en esa comunión y sobre todo la transversalidad, pienso que es el gran reto también en nuestra liturgia, esa transversalidad de la liturgia en relación con las otras dimensiones y comisiones. Gracias, Padre. Sí, definitivamente a mí me llama mucho la atención esa frase que Juan Pablo II dijo como cardenal participando en el Concilio Vaticano II a propósito de familia. Familia, vuelve a ser lo que eras o lo que eres. Sé lo que eres. Es lo mismo. Liturgia, vuelve a ser lo que eres. Tenemos que regresar a los principios, y creo que esa es la riqueza del Concilio Vaticano II,
que no se quedó como un momento histórico de la liturgia, el espíritu de la liturgia del medioevo, de antes de Trento, después de Trento, o allá en el periodo de Constantino o de Carlomagno. No, vuelta a las fuentes, a los principios. Y yo creo que esto que decía el padre Marcelino, esto que dice el padre Cristóbal, pues es una cosa fundamental. O sea, si tenemos claros los principios, de ahí podemos dar respuesta, porque si no también a lo mejor podemos salirnos de lo que la iglesia cree, lo que la iglesia celebra, lo que la iglesia vive. Pero ahí está. Yo espero esta jornada muy interesante, porque pues hablaremos de estos 13 números que son fundamentales. Y si los tenemos claros, podemos entendernos, hablamos el mismo idioma y podemos ir adelante. Sí, buenas noches, Padre Jesús Alfonso de la Diócesis de Tabasco. Se me hace muy interesante los planteamientos, tal vez en la cuestión litúrgica, de seminarios. También sería necesario, no solo en la cuestión litúrgica, sino, por ejemplo, en la dimensión de bienes eclesiásticos y artes sacros se carece mucho de aspectos de cultura. Se tiene miedo a lo cultural, a lo antiguo, a lo nuevo, como que no hay una reminiscencia. Siento que también es necesario abrir ese campo también en la liturgia, pero en la cuestión artística. Y no solamente en los seminarios, también a nivel profesional, porque el profesional desconoce muchas cosas que nosotros sabemos, que es necesario también irlos educando. Y lo que comentan del PGP, que yo sepa, bueno, si no me corrigen, el PGP es iluminativo, es lo que nos han dicho a nosotros, que es un aspecto iluminativo. Entonces yo no quisiera que tampoco el directorio de la liturgia sea como un documento más, si los que tenemos a lo mejor ni siquiera los hemos trabajado, ¿no? A lo mejor sería no adelantarnos a tantas cosas, porque bueno, el PGP es hasta el 2033, estamos hablando de un trienio, tenemos todavía, yo creo, tiempo, pero sí sería la primera parte que usted decía, con la connotación que ya hemos hecho más puntualización, sobre todo en la cuestión de seminarios y profesionales, sobre todo en la dimensión de bienes eclesiásticos y arte sacro. Sí, Padre Jesús, gracias. Definitivamente nuestros programas de seminario están centrados en la sacramentaria. O sea, cuando hablan de liturgia, hablan de sacramentos. Y el tiempo litúrgico, y el arte, y la música, y la liturgia fundamental, ¿dónde queda? No está, no aparece. A mí apenas un padre que venía de Europa, de Tlalnepantla, me mandaba: oye, mándame por ahí el programa de tu diócesis de liturgia, porque veo, ¿qué te mando? ¿Qué te mando? De veras, no estoy exagerando. En Puebla, por ejemplo, estamos viendo ahí, ¿no? Es sacramentaria. Y bueno, fíjense, todavía estamos no peleándonos, pero todavía en los seminarios, teología de la Eucaristía, una materia, y otra, liturgia de la Eucaristía. A ver, explíqueme por favor, ¿qué es esto? Sí, el dogmático va a dar la parte teológica y a ti te toca la parte litúrgica. A ver, explícame más porque no entiendo. Sí, o sea, el magisterio, la doctrina la va a dar el dogmático y a ti te toca dar las rúbricas. Está superado eso. Está superado eso. O sea, de veras, pero todavía hay ese esquema. O se sigue dando liturgia como historia de la liturgia. No se está dando teología litúrgica, no se está dando ciencia litúrgica en todos los programas de nuestro seminario. Y está concentrado en la sacramentaria, les digo, y nos estamos casi peleando quién da, si el dogmático o el liturgista, cuando hoy se habla de teología litúrgica. La sacramentaria en sentido estricto la debe de dar el liturgista, y el dogmático toda la parte de sistemática teológica, o sea, cristología, eclesiología, neumatología, en fin. Pero hay esto, sí tiene uno que entrar a este diálogo para revisar estos programas y hacerlos más objetivos, porque hay muchos vacíos. Cuando uno les da, por ejemplo, sacramentaria litúrgica, o bueno, liturgia de los sacramentos más bien, pues de repente ves que no hay ninguna base y dices, ¿cómo les doy? Pues esto es lo que me dicen que les dé, pero hay muchos baches. Entonces sí es urgente ese aspecto de nuestros programas en los seminarios.
Gracias. Muchas gracias, Padre. De esta manera vamos a cerrar para acotar los tiempos, vamos en tiempo, cerrar este momento de